Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, vamos a sumergirnos en la fascinante y controvertida vida de Abraham, una figura central en las principales religiones abrahámicas. Aunque es venerado como el padre de la fe y el patriarca de un gran pueblo, su historia está llena de engaños, decisiones cuestionables y pruebas extremas de fe que han generado debates intensos a lo largo de los siglos. Este relato no es una revisión de las narrativas tradicionales, sino una exploración profunda de los aspectos menos conocidos y altamente controvertidos de la vida de Abraham. Desde sus engaños en Egipto y Gerar hasta la expulsión de Agar e Ismael y el casi sacrificio de Isaac, examinaremos las motivaciones y consecuencias de sus acciones. A través de escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más matizada y crítica de este personaje complejo. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de una perspectiva filosófica y teológica, analizaremos cómo la fe, la moralidad y la obediencia divina se entrelazan en la vida de Abraham. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te invitará a reflexionar sobre las tensiones entre la fe y la ética humana. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de Abraham y sus decisiones controversiales. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. Abraham es una figura central en las tres principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es venerado como el padre de la fe y el patriarca de un gran pueblo. Sin embargo, su historia no está exenta de controversia y comportamientos cuestionables. Este relato profundizará en los aspectos más oscuros y menos discutidos de la vida de Abraham, incluyendo sus engaños y decisiones polémicas. Contexto histórico y cultural. Abraham, originalmente llamado Abram, vivió en la antigua Mesopotamia, en una época de transición entre la vida nómada y la sedentarización. La narrativa bíblica lo sitúa en Ur de los Caldeos y Harán antes de recibir el llamado de Dios para ir a Canaán. Este periodo estuvo marcado por sistemas tribales, alianzas estratégicas y una religiosidad profundamente arraigada en la vida cotidiana. El llamado de Abraham. Según la Biblia, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y a su familia para dirigirse a una tierra que él le mostraría. Este acto de fe marcó el comienzo de una serie de promesas divinas que incluían la bendición de una descendencia numerosa y la posesión de una tierra prometida, Génesis 12, 1-3. Engaños y decisiones controversiales de Abraham. A lo largo de su vida, Abraham tomó decisiones cuestionables que han generado debate y controversia entre estudiosos y creyentes. El engaño en Egipto. Uno de los episodios más notorios es el engaño de Abraham en Egipto. Temiendo por su vida debido a la belleza de su esposa Sarai, más tarde llamada Sara, Abraham le pidió que fingiera ser su hermana. Como resultado, el faraón de Egipto tomó a Sarai para su harén y trató bien a Abraham por causa de ella. Este engaño fue descubierto cuando Dios envió plagas sobre la casa del faraón, quien devolvió a Sarai a Abraham y los expulsó de Egipto, Génesis 12, 10-20. La relación con Agar y el nacimiento de Ismael. Otra decisión polémica fue la relación de Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara. Debido a la infertilidad de Sara, ella le pidió a Abraham que tuviera un hijo con Agar. Este hijo, Ismael, fue visto inicialmente como el heredero de Abraham. Sin embargo, la tensión entre Sara y Agar llevó a la expulsión de esta última y su hijo al desierto, un acto que ha sido criticado por su crueldad y falta de empatía, Génesis 16, 1-6, 21, 8-21. El sacrificio de Isaac. El episodio más controvertido de la vida de Abraham es, sin duda, el casi sacrificio de su hijo Isaac. Dios le ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo en sacrificio en el monte Moría. Aunque finalmente Dios detuvo a Abraham y proporcionó un carnero como sustituto, este evento ha sido objeto de intenso debate teológico y filosófico. ¿Qué clase de fe requiere tal obediencia ciega?
¿Qué implicaciones tiene esta prueba para la moralidad y la justicia divina? Génesis 22, 1-19. Perspectivas alternativas en escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen interpretaciones alternativas y más críticas de los actos de Abraham. El libro de Hacher. El libro de Hacher, un texto apócrifo mencionado en la Biblia, proporciona detalles adicionales sobre los episodios de engaño y las relaciones familiares de Abraham. Este texto sugiere que las acciones de Abraham, aunque inspiradas por la fe, a menudo involucraban decisiones estratégicas que causaron sufrimiento y conflicto. Textos esotéricos y simbólicos. En algunos textos esotéricos, la vida de Abraham es interpretada desde una perspectiva simbólica y mística. Sus engaños y decisiones controversiales son vistos como pruebas de fe y desafíos espirituales. Estos textos sugieren que Abraham representaba la lucha interna entre la obediencia divina y la moralidad humana. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la vida de Abraham plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe, la moralidad y la obediencia divina. ¿Es la fe una justificación suficiente para acciones moralmente cuestionables? ¿Cómo equilibramos la obediencia a lo divino con los principios éticos y humanos? Teología y fe. Teológicamente, Abraham es visto como el padre de la fe, pero su vida también subraya la complejidad de la relación entre Dios y la humanidad. Sus decisiones y engaños nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la promesa divina y la fragilidad humana. Conclusión de la primera parte. Abraham, en su contexto histórico y cultural, es una figura multifacética cuyo legado está marcado tanto por su fe como por sus acciones controvertidas. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más matizada de sus engaños y decisiones. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo estas perspectivas alternativas y las lecciones que podemos extraer de la vida de Abraham. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre Abraham. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre Abraham, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Explora fuentes alternativas, investiga en los escritos apócrifos y esotéricos que ofrecen diferentes perspectivas sobre las acciones de Abraham. Esto te dará una visión más completa y matizada de su vida y decisiones. Contextualiza históricamente, conoce el entorno histórico y cultural en el que vivió Abraham. Entender las costumbres y normas de la época te proporcionará una visión más amplia de sus acciones y decisiones. Reflexiona filosóficamente, piensa en las implicaciones filosóficas de la fe, la moralidad y la obediencia divina. ¿Es la fe una justificación suficiente para acciones moralmente cuestionables? Aplica un enfoque crítico, analiza las diferentes interpretaciones con una mente abierta. Considera las posibles motivaciones y circunstancias que pudieron influir en las decisiones de Abraham. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a foros de discusión, grupos de estudio o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de Abraham. Parte 2. Motivos y consecuencias de las acciones de Abraham. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de Abraham, así como algunos de los episodios más polémicos de su vida. Ahora, nos adentraremos en los motivos y las consecuencias de sus acciones, examinando cómo sus decisiones han sido interpretadas y reevaluadas a lo largo del tiempo. Motivos detrás de los engaños. Las decisiones de Abraham de engañar y manipular en ciertas situaciones pueden ser vistas a través de diferentes lentes. Mientras que algunos pueden argumentar que sus acciones fueron estratégicas para la supervivencia, otros las ven como ejemplos de una falta de ética y moralidad. El engaño en Egipto y Gerar. El engaño de Abraham al pedirle a Sarai que fingiera ser su hermana no se limitó solo a Egipto. Más adelante, en Gerar, Abraham repitió el mismo engaño con el rey Abimelech, Génesis 20, 1-18. Estas decisiones plantean preguntas sobre la confianza de Abraham en la protección divina y sus prioridades en situaciones de peligro. ¿Fue su comportamiento una muestra de astucia necesaria para protegerse, o una falta de fe y moralidad? Las interpretaciones de los textos apócrifos.
Los textos apócrifos, como el Libro de Jubileos, sugieren que Abraham actuó de acuerdo con las normas y tácticas de su tiempo. Sin embargo, también destacan las tensiones morales y las repercusiones de sus decisiones. En estos relatos, Abraham es retratado como un líder pragmático, pero sus acciones tienen consecuencias tanto para él como para los involucrados. El conflicto con Ismael y Agar. La relación de Abraham con Agar y su hijo Ismael es otro aspecto profundamente controversial de su vida. La decisión de Sara de ofrecer a Agar como concubina de Abraham y posteriormente exigir su expulsión, refleja las dinámicas complejas de poder y supervivencia en el contexto de la época. La expulsión de Agar y Ismael. Cuando Sara finalmente tuvo su propio hijo, Isaac, la tensión en la familia se intensificó. Sara exigió que Agar e Ismael fueran expulsados para asegurar la primogenitura de Isaac, Génesis 21, 8-21. Este acto, aunque autorizado por Dios según el relato bíblico, ha sido interpretado como una muestra de crueldad y favoritismo. La decisión de Abraham de cumplir con la demanda de Sara y expulsar a Agar e Ismael al desierto plantea cuestiones éticas sobre su papel como líder y padre. El sacrificio de Isaac. El casi sacrificio de Isaac es quizás el episodio más debatido de la vida de Abraham. La orden divina de sacrificar a su hijo ha sido vista como una prueba extrema de fe, pero también ha generado preguntas sobre la naturaleza de la obediencia y la moralidad divina. La prueba de fe. La narración bíblica presenta el sacrificio como una prueba de la fe inquebrantable de Abraham y su obediencia a Dios. Sin embargo, esta prueba también plantea preguntas inquietantes sobre la moralidad de un Dios que pide tal acto y la disposición de Abraham para cumplirlo. ¿Es la fe una justificación suficiente para actos que, de otro modo, serían considerados inhumanos y atroces? Interpretaciones filosóficas y teológicas. Filosóficamente, la historia del sacrificio de Isaac ha sido interpretada como un dilema moral. Algunos argumentan que la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo es una muestra de fe radical, mientras que otros lo ven como una abdicación de su responsabilidad ética y moral. Teológicamente, el relato ha sido utilizado para explorar la naturaleza de la prueba divina y la relación entre la fe y la moralidad. Consecuencias y legado. Las acciones de Abraham tuvieron repercusiones profundas y duraderas tanto en su familia como en su legado espiritual. Las tensiones y conflictos resultantes de sus decisiones moldearon la narrativa de su descendencia y la formación de naciones enteras. La promesa y el pacto. A pesar de las controversias, Abraham es recordado como el receptor de la promesa divina y el pacto con Dios. Este pacto estableció a sus descendientes como un pueblo elegido y les prometió una tierra y bendiciones. Sin embargo, las decisiones morales y éticas de Abraham y sus consecuencias continúan siendo objeto de debate y reflexión. El legado en las tres religiones abrahámicas. Abraham es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su vida y acciones son interpretadas de diferentes maneras en cada una de estas tradiciones, pero su legado como padre de la fe y patriarca es universalmente reconocido. Las controversias y dilemas morales asociados con su vida invitan a una reflexión continua sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la moralidad. Reflexión final. La vida de Abraham, con sus engaños, decisiones cuestionables y pruebas de fe, nos ofrece una narrativa rica y compleja. A través de los escritos apócrifos y esotéricos, obtenemos una visión más matizada y crítica de sus acciones. Filosóficamente y teológicamente, su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la moralidad, y las tensiones entre la obediencia divina y la ética humana. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre Abraham. Para asegurar que la continuación del relato sobre Abraham sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre Abraham, exploramos los motivos y las consecuencias de sus acciones cuestionables, incluyendo el engaño en Egipto y Gerar, la relación con Agar e Ismael y el casi sacrificio de Isaac. Estas acciones han generado debates sobre su moralidad y su fe, y sus repercusiones han moldeado tanto su familia como su legado espiritual. Para una mejor comprensión.
Reflexiona sobre los motivos detrás de los engaños. Considera cómo las decisiones de Abraham de engañar y manipular pueden haber sido estratégicas para la supervivencia, pero también plantean preguntas sobre su ética y moralidad. Explora el conflicto con Ismael y Agar. Piensa en cómo la relación de Abraham con Agar y su hijo Ismael refleja las dinámicas complejas de poder y supervivencia en el contexto de la época. Consulta fuentes alternativas. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa y crítica de las acciones de Abraham. Reflexiona filosófica y teológicamente. Considera las preguntas sobre la fe, la obediencia divina y la moralidad humana. ¿Es la fe una justificación suficiente para acciones moralmente cuestionables? Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre Abraham. Parte 3. Impacto y reflexión filosófica y teológica. En las partes anteriores, exploramos los engaños y las decisiones cuestionables de Abraham, así como los motivos y las consecuencias de sus acciones. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en el impacto duradero de su vida y sus decisiones, y reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas y teológicas que plantea su historia. Impacto en su descendencia y la formación de naciones. Las decisiones y acciones de Abraham tuvieron repercusiones profundas en su descendencia y en la formación de naciones enteras. Sus hijos, Ismael e Isaac, se convirtieron en los patriarcas de pueblos que han tenido una influencia duradera en la historia y la religión. Ismael y la nación árabe. Ismael, el hijo de Abraham con Agar, es considerado en la tradición islámica como el ancestro de los árabes y un profeta importante. Su expulsión al desierto y su posterior supervivencia y prosperidad subrayan la narrativa de la providencia y bendición divina, a pesar de las decisiones controvertidas de Abraham. La descendencia de Ismael está ligada a la formación de la nación árabe y al desarrollo del Islam. Isaac y la nación israelita. Isaac, el hijo de Abraham con Sara, es considerado el heredero de la promesa divina en la tradición judía y cristiana. Su casi sacrificio en el monte Moriah se convierte en un punto central de reflexión sobre la fe y la obediencia. La descendencia de Isaac, a través de su hijo Jacob, Israel, se convierte en las 12 tribus de Israel, estableciendo la narrativa de la nación israelita y su relación especial con Dios. La promesa y el pacto, reflexiones contradictorias. El pacto que Dios hizo con Abraham es fundamental en las tres religiones abrahámicas, pero sus implicaciones y la manera en que Abraham lo cumplió generan reflexiones contradictorias sobre la moralidad, la fe y la justicia divina. El pacto y la fe. La promesa de Dios de bendecir a la descendencia de Abraham y darles una tierra prometida es vista como una muestra de la fe inquebrantable de Abraham. Sin embargo, las pruebas y decisiones que acompañaron esta promesa, como el sacrificio de Isaac, plantean preguntas sobre la naturaleza de la fe y el costo de la obediencia divina. Reflexiones filosóficas. Desde una perspectiva filosófica, la historia de Abraham plantea un dilema moral. ¿Debe la obediencia a lo divino justificar acciones que parecen inmorales desde una perspectiva humana? La disposición de Abraham para sacrificar a su hijo puede ser vista como una muestra de fe radical, pero también como una abdicación de su responsabilidad ética y moral como padre. Interpretaciones teológicas. Teológicamente, el pacto con Abraham subraya la relación especial entre Dios y la humanidad, y la idea de un pueblo elegido. Sin embargo, también invita a reflexionar sobre la justicia divina y la naturaleza de las pruebas de fe. ¿Es la fe ciega un requisito para ser considerado justo ante Dios? Impacto cultural y religioso. La figura de Abraham ha dejado una huella indeleble en la cultura y la religión, inspirando innumerables interpretaciones, debates y obras de arte. Abraham en el judaísmo, cristianismo e islam. En el judaísmo, Abraham es el padre de la nación israelita y un modelo de fe y obediencia. En el cristianismo, su fe es vista como ejemplar, y su disposición a sacrificar a Isaac es interpretada como un precursor del sacrificio de Jesús. En el Islam, Abraham, Ibrahim, es considerado un profeta y un modelo de sumisión a la voluntad de Dios, y la Kaaba en la Meca se asocia con su historia. Abraham en el arte y la literatura. La vida y las decisiones de Abraham han sido objeto de innumerables obras de arte, literatura y música.
Desde las pinturas del Renacimiento que representan el sacrificio de Isaac hasta las reflexiones filosóficas de Søren Kierkegaard en Temor y Temblor, la figura de Abraham ha inspirado a artistas y pensadores a lo largo de los siglos. Conclusión final. La vida de Abraham, con sus engaños, decisiones cuestionables y pruebas de fe, nos ofrece una narrativa rica y compleja. A través de sus acciones y sus repercusiones, obtenemos una visión matizada de la fe y la moralidad. Filosófica y teológicamente, su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la fe y la justicia divina, y las tensiones entre la obediencia a lo divino y la ética humana. Gracias por acompañarnos en esta exploración de Abraham. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de Abraham y sus decisiones controversiales.